Aleluya. Amados, Dios me los bendiga en esta noche. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Creo que Dios ha sido maravillosamente bueno. Y hoy más que nunca queremos aprender de Dios. Creo que todo este tiempo nos ha dejado una buena escuela, una buena enseñanza. Y creo que nos ha permitido y nos permitirá tocar puntos muy importantes concernientes a todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Quiero recordarles que hay que buscar al Señor en todo tiempo mientras Él pueda ser hallado. El día de ayer tuve la inquietud de tocar con ustedes unos puntos concernientes a el por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Ya enseñamos anteriormente las facetas o las etapas de la iglesia que tienen que ver con principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Es importantísimo, hermano. Yo considero sumamente importante poder entender los tiempos finales. Y aunque no hay una cronología en algunos puntos escatológicos, sí lo hay en los acontecimientos, porque sí creo con toda mi alma que Dios tiene un proceso, hermano, por lógica, primero va antes que segundo. Y por lógica divina, tercero va después que segundo. Palabra de mi abuela. Me recuerdo que cuando era niño me decía, Juan, no se te olvide que primero va antes que segundo. Yo decía, mi abuela, pues yo ya lo sé eso. Pero me decía, espérate, me decía, quiero recordarte que segundo va después de primero. Y yo decía, bueno, mi abuela sí que, quién sabe por qué me dirá eso. Pero con el correr de los años, y ahora que los años nos han alcanzado a nosotros, yo puedo darme cuenta que sí tenían razón los dichos de mi abuela. Hermanos, primero va antes que segundo, definitivamente. Los sellos, no se puede abrir el segundo si antes no se abre el primero. Porque si no, no dijera segundo sello. ¿Ve? Claro, debemos de entender que se abre el primero y no deja de correr. Se abre el segundo, pero sigue corriendo el primero. Se abre el tercero, pero sigue corriendo el primero y el segundo. Es muy importante entender eso, hermano, porque yo creo que no hay una cronología en ciertos puntos escatológicos, pero sí lo hay en los acontecimientos, que primero tiene que suceder esto, y luego lo otro, y luego lo otro. Por eso el Señor puso primero los sellos, luego se abren las trompetas y luego las copas. Bueno, con el tiempo Dios nos va a permitir ir tocando algunos puntos tocante a ello. Pero yo quiero, hermano, que nosotros veamos por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero sí va a pasar la tribulación. Y la tribulación, como hemos explicado antes, tiene que ver con la persecución por parte del sistema. La iglesia no va a ser perseguida por parte de la persona del anticristo, pero sí por el sistema del anticristo. Israel es el que va a tener que enfrentar a la persona del anticristo, puesto que el anticristo, en aceptación por Israel, por no discernir que le dieron al Mesías equivocado, pues lo va a aceptar y el anticristo se va a sentar en el templo como si fuera Dios. Ahora,
yo no quiero entrar en detalles de eso, ya hemos hablado un poco anteriormente, espero que usted esté al tanto, al corriente de los temas que hemos venido tocando. Pero yo quiero, hermano, que toquemos el por qué yo creo con toda mi alma que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Primeramente porque la escritura a mí me enseña que la gran tribulación, perdón, es un tiempo de ira. Y la escritura dice claramente que nosotros no somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Claro, cuando la escritura habla de ira, no está hablando solamente del tiempo final, del tiempo del derramamiento de los juicios, sino que está hablando en sí de condenación eterna. Esa es la ira de Dios, la condenación eterna. Pero que también hay un tiempo de la ira de Dios en donde se derraman los juicios sobre esta tierra. Para ello, hermano, yo quiero que nosotros entremos en algunos pasajes de la escritura y que al final, cuando yo termine mi exposición, usted puede sacar sus propias conclusiones. No solamente de lo que va a escuchar, sino que me imagino de lo que el Espíritu Santo también le ha hablado a su vida. Porque no se trata solamente de lo que nosotros los predicadores exponemos y cómo lo exponemos, sino se trata también de lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Recuérdese que la escritura es la lámpara profética más segura a nuestros pies, pero es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda la verdad. Acuérdese que el Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará en medio de todo este camino y nos hará saber lo que habrá de venir. Entremos de lleno en esto, hermano. El por qué yo digo que el día de la ira o la gran tribulación no es para la iglesia consagrada. Dejemos claro, la iglesia consagrada, la iglesia esposa del Cordero. Porque hay una iglesia que es congregación. No me quiero meter en ese tema porque ya anteriormente también ya lo tocamos y repito, espero que usted esté al corriente de los temas que tocamos. Segunda de Pedro capítulo 2:1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos, dice el verso 2, seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:3, el mismo pasaje dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Pero oiga lo que dice el verso 5, porque esto nos deja nos abre un panorama mejor y nos permite ver cómo Dios en los momentos en donde Él derrama sus juicios siempre guarda a sus escogidos. Dice, 2 de Pedro 2:5, dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo, ¿de quién? De los impíos. Los impíos son aquellos que viven sin temor de Dios. Si condenó, dice, a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos,
Diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Verso 9, oiga el verso 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. La versión al día dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. La versión Reina Valera actualizada dice, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, en este pasaje que hemos leído, nosotros miramos cómo el Señor dice claramente, guardó a Noé, un predicador de justicia. El diluvio, la historia del diluvio, usted ya la sabe. El juicio sobre Sodoma y Gomorra, usted también ya ha leído esos pasajes. Pero en ese juicio, 120 años aproximadamente, predicó Noé que vendría el diluvio, iba a acabar con toda la humanidad. Pero Dios guardó a Noé y a los suyos. Usted conoce la historia del arca. Entra Noé, entran sus hijos, entra su esposa, y el diluvio se viene. Perdón. Y el diluvio se viene y arrasa con toda aquella generación. La historia nos relata en la Escritura de que el Señor, después de cuando muere, baja en espíritu a predicarle a aquellos que estaban encarcelados, cuando en los días de Noé fueron desobedientes. Eso quiere decir que el Señor en el diluvio guardó a Noé, un predicador de justicia, juntamente con otros 7. Pero que habían salvos que por no vivir piadosamente los agarró el diluvio. Eso nos enseña a nosotros una sombra y una figura de lo que va a pasar en el tiempo final. El Señor va a rescatar a su iglesia consagrada, a la iglesia que vive piamente. El Señor la va a sacar de la tierra y los juicios van a alcanzar a aquellos que al día de hoy viven sin temor de Dios o viven impíamente. Ahora, si nosotros vamos a la historia de Sodoma y Gomorra, dice que el Señor rescató al justo Lot. Él vivía en Sodoma. Él con su familia agarró para Sodoma. Pero recuérdese que el Señor rescata a Lot. Lot no vivía como vivían los sodomitas. Dice que él afligía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Ahora, la que sí alcanzó el juicio de Dios en Sodoma fue su mujer. Y el Señor saca a Lot. Porque afligías, mire, Dios en su misericordia todavía lo sacó antes de derramar sus juicios. Porque Lot, aunque estaba en Sodoma, dice que por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por los hechos inicuos de los sodomitas. Nosotros como iglesia de Cristo, hermano, estamos en medio de esta Sodoma. Y nosotros
no vivimos como viven los sodomitas. Ahora, a esto tenemos que añadirle que Abraham no estaba ahí. Yo creo que Dios en su misericordia va a rescatar algunos de los juicios que vienen, porque afligen su alma, aunque viven como nosotros, toda la iglesia vive en medio de Sodoma, aunque no vive como Sodoma. Pero hay algunos que sí prefieren estar en Sodoma, hermano. Dios en su misericordia los va a sacar al final. Pero hay un grupo también que representa a Abraham, los que tienen la fe de Abraham. Y aunque yo dije que la iglesia está viviendo en medio de Sodoma, no vive como Sodoma, si nosotros lo aplicamos a la figura de Lot. Pero hay una iglesia, hermano, que vive como Abraham. Ahora, pregunto, ¿en dónde estaba Abraham? Él también vivía en medio de Sodoma, pero arriba del monte. Eso es lo que hace la diferencia entre Abraham y Lot. Abraham estaba arriba del monte, no literalmente en Sodoma, pero sí estaba él recibiendo la revelación de parte de Dios de lo que le venía a Sodoma. Entonces Abraham sube al monte. Abraham estaba en la tierra todavía. Abraham sube al monte y desde ese monte podía ver todo lo que era Sodoma. Y entonces el Señor rescata a Lot. Eso me habla a mí de que al final Dios va a rescatar a algunos que están en Sodoma y afligen su alma, pero hay una iglesia, una porción de esa iglesia que está intercediendo por los que están en Sodoma. Yo creo con toda mi alma, hermano, que hay algunos que se fueron al mundo, pero que no se fueron a pecar, sencillamente dejaron de congregarse. Fueron arrastrados por las cosas materiales como Lot, pero no participan, no viven como los mundanos, pero son justos. Están en el mundo. Yo creo que hay muchos de la iglesia que se fueron al mundo y que sí se fueron a pecar. Lot se fue a Sodoma, pero no se fue a pecar. Él afligía su alma. Él lo único que tenía era que estaba materializado. Y por eso usted sabe, Dios había prosperado a Lot. Y Lot escoge el camino regado, todo aquel valle regado camino a Sodoma. Y Abraham escoge el desierto. Pero estaba en la tierra. Lot no se fue a pecar. Afligía su alma. Yo creo que Dios, algunos que se fueron al mundo por materialistas, que no se fueron a revolcar en el pecado, yo creo que Dios los va a rescatar al final. Pero que hay una iglesia que es representada en la vida de Abraham, que está intercediendo ahora por todos los que se fueron al mundo. Ahora, el Señor rescató a Lot. Oiga, el Señor rescató a Lot. Y dice el verso 9 de 2 de Pedro, capítulo 2, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Esto nos demuestra que hay una iglesia que no se fue al mundo, que está intercediendo por aquellos que se fueron al mundo, al igual que Abraham intercedió por Lot. Hermano, esto es interesante porque de mucha gente que ha parado en el mundo, Dios todavía va a rescatar a aquellos que no se están revolcando en el pecado, que de alguna manera, por X motivos, dejaron de congregarse, pero no están caminando como el mundo. Quizás se decepcionaron por la iglesia, se decepcionaron por los pastores,
o quizás se materializaron, pero no se fueron a revolcar al pecado. Dios todavía les va a mandar el auxilio. Bueno, ese es otro tema. Lo que yo quiero que tengamos claro aquí es que dice el verso 9 que el Señor sabe rescatar a los piadosos. Quiere decir que Lot, aunque era materialista, estaba viviendo en el temor de Dios en medio de Sodoma. Quizá para ese entonces ya Lot se había arrepentido de haber agarrado ese camino, que lo más seguro es que sí. Bueno, yo lo único que quiero que tengamos claro es que Dios guardó a Noé en medio del diluvio. Y Dios sacó a Lot, ya en las últimas lo sacó de los juicios que vendrían sobre Sodoma y sobre Gomorra. Pero veamos algo más. El libro de Isaías, capítulo 13 y verso 9 dice: He aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Este verso a mí me habla que los juicios de Dios son para los impíos y para los pecadores. Isaías, por eso es que vemos en Apocalipsis aquella gran multitud que fueron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Esa es la gran cosecha de almas, hermano, que ese es otro tema, otro día hablaremos de ello. O sea, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas. Ahora, ese es otro tema. Pero yo veo en el verso 10 que dice: pues las estrellas del cielo y sus constelaciones, de Isaías 13:10, no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. El verso 11 dice: castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Una cosa son los pecadores y otra cosa son los impíos. Los impíos son aquellos que conocieron al Señor pero vivían en impiedad. Hermano, el juicio es para ellos. También dice: pondré fin, estoy en Isaías 13:11, a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Verso 12, haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más que el oro de Ofir. El verso 13 es interesante. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos el día de su ardiente ira. Este verso 13 lo voy a repetir. Haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos el día de su ardiente ira. El contexto dice que el día de su ardiente ira, las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. O sea, se nublarán, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz, se oscurecerán. Ese último verso del capítulo 13 de Isaías, de hecho, es Isaías 13:13 y el 13 es número de rebelión. Si usted lee Proverbios 13:13, dice: el que menosprecia la palabra pagará por ello. ¿Por qué? Porque el 13 es número de rebelión. Pero este verso 13 claramente marca la apertura del sexto sello, que eso ya lo enseñamos cuando enseñamos acerca del principio de dolores, tribulación y gran tribulación, que son 3 etapas, 3 facetas que involucran a toda la humanidad, la iglesia, Israel y toda la humanidad. Usted puede encontrarlo en YouTube o en Facebook. Este último verso dice que Dios hará estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Oiga, el día de su ardiente ira. Entonces, ese verso a mí me habla claramente de la apertura del sexto sello.
Porque dice Apocalipsis 6:12, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. Eso quiere decir que se oscurecieron y no irradiaron su luz. Exactamente lo que dice Isaías 13:13 y su contexto en el verso 10, las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, el sol se va a oscurecer y la luna no irradiará su luz. Es exactamente lo que dice Apocalipsis 6:12 cuando se abre el sexto sello. El verso 13 de Apocalipsis dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Cuando una estrella cae, se apaga. O sea, dejaron de irradiar su luz. Esto es paralelo a lo que dice Isaías. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y oiga lo que dice el verso 14. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Isaías 13:13 dice que en el día de su ardiente ira la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Pero oiga lo que dice Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, verso 16, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Verso 17. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Entonces, lo que nos habla Isaías, Isaías, usted léalo despacio en casa, capítulo 13, verso 9 al 13, nos habla exactamente del día de la ardiente ira del Señor, en donde el sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas no irradian su luz, y de Apocalipsis, verso 12 al 17, habla de la ira del Señor cuando se abre el sexto sello, el sol se pone negro, o sea, se oscurece, la luna se volvió como sangre, se oscurece, y las estrellas del cielo caen a tierra, se oscurecen. Cuando una estrella cae, se oscurece. Y el verso 13 de Isaías 13 dice, habla de la ardiente ira del Señor. Y el verso 17 de Apocalipsis 6, cuando se abre el sexto sello, dice, ha llegado el gran día de la ira de ellos. Entonces el sexto sello, que otro día hablaremos directamente del sexto sello, el arrebatamiento de la iglesia consagrada, oiga lo que le voy a decir, tiene que ser poco antes de la apertura del sexto sello. Poco antes de la apertura del sexto sello. Porque es ahí precisamente cuando comienza la ira de Dios. Ahora, leamos Mateo 24. Mateo 24, verso 15 dice, por tanto, aquí le habla a Israel. Mateo 24, verso 15 a 22, le habla directamente a Israel. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, dice el que lea, que entienda. Verso 16, entonces los que estén en Judea. ¿En Judea? No dice los que estén en cualquier parte de la tierra, huyan y escóndanse. No. Le habla a Israel, por eso dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Porque aquí comienza el trato con Israel. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.
Pero hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Habla del día de reposo. El día de reposo literal no tiene que ver nada con la iglesia, porque el día de reposo para la iglesia es Jesucristo. El día de reposo para Israel es un día literal. Entonces el Señor le está hablando de un día literal y le está hablando a Israel porque dice: los que estén en Judea huyan a los montes. Verso 21 de Mateo 24 dice: porque habrá entonces una gran tribulación. No dice tribulación. Tribulación es una palabra que es tlipsis en griego, que significa persecución. Y la persecución para la iglesia es por parte del sistema del anticristo. La persecución para Israel es por parte de la persona del anticristo. Eso lo explicamos, insisto, en el tema que dijimos de principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Nosotros los predicadores tenemos que especificarle bien a la iglesia con palabras textuales lo que es principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Porque si decimos tribulación, cuando hablamos de la gran tribulación, revolvemos todo y eso no lo podemos hacer porque eso es confusión. Tenemos que explicarles bien lo que es principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Dice verso 21, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Quiero recordarles, usted que estudia la Escritura, que cuando se abre el sexto sello, según lo que leímos, dice en Apocalipsis que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio, la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron. O sea que se oscureció el cielo. Lo vimos también en Isaías, pero en el sexto sello viene el sellamiento de los 144,000 israelitas. Los eliseos que se van a quedar cuando la iglesia se vaya. Cuando Elías se fue, que es tipo de la iglesia, se quedó Eliseo a continuar el trabajo de Elías. Ese es otro tema, ese hablaremos después, que de hecho de ello habló el doctor Otoniel Ríos Paredes. Se van la iglesia y se quedan los eliseos. Eso hablaremos en otro día. La gran tribulación, dice el verso 22, y póngale atención a esto. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Hermano, aquí está hablando de salvación. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué escogidos se refiere? No se refiere a los escogidos de la iglesia, porque el contexto no viene hablando de escogidos de la iglesia, viene hablando de escogidos de Israel que se van a salvar por medio de los juicios. No quiero aclarar esto, no por medio de aguantar los juicios, sino por medio de Jesucristo, pero en medio de los juicios, es la expresión correcta, perdón, en medio de los juicios, pero tienen que reconocer a Jesucristo como Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, este verso, Mateo 24, 15 al 22, habla directamente de Israel. Cuando el anticristo se quita la máscara, comienza la gran tribulación. Y se quita la máscara a la media semana de Daniel. La media de la última semana de Daniel. Juntamente se quita la máscara, comienza la persecución por parte de la persona del anticristo a Israel. Por eso es que el verso 22 revela que van a haber escogidos para salvación,
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Está hablando de salvación. El contexto habla de Israel. Entonces repetimos, el arrebatamiento es poco antes que se abra el sexto sello. Porque el sexto sello marca el principio de la ira de Dios, como dice Apocalipsis 6 y verso 16 y 17. Y decían a los montes: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Eso decían, según el verso 15, los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre. O sea, a todos los que estén en la tierra, hermano, incluyendo a Israel, incluyendo, hermano, a los salvos que se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento, incluyendo a toda la humanidad. Los únicos que van a escapar de esos juicios es la iglesia consagrada de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3 y verso 10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. A ver, déjame ver, vamos a buscarlo. Apocalipsis 3. Ok, déjeme aquí. Porque esto es importantísimo. Ok, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Mire, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tiene nombre de que vi. 3:10. Veamos al verso 10. Déjeme ver si es la iglesia de Sardis. Filadelfia. Mire, Filadelfia, es que estaba leyendo todo el capítulo. A la iglesia de Filadelfia, el verso 10 le dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esta es a la iglesia de Filadelfia, para que quede claro. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Ahí está hablando de Israel. El Israel que no había sido salvo, porque debo de decirle una cosa: dentro de la iglesia de Jesucristo también hay israelitas convertidos a Jesús y consagrados a Jesús. Son parte de la iglesia de Cristo. También hay de todas las razas, de todas las etnias, de todos los idiomas, dentro de la iglesia consagrada, hermano. Y también entre todos los salvos, también hay de todas las razas, de todas las etnias, de todos los idiomas, hermano. Ahora, este verso 10 de Apocalipsis 3 en la carta a Filadelfia me garantiza que el Señor va a guardar a la iglesia del día de la ira del Señor. Pero en Isaías capítulo 26, verso 20 dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Porque he aquí, verso 21, el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, y no ocultará más a sus asesinados. Pero el verso en Génesis capítulo 18 y verso 23, leámoslo, porque habla de la historia de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acercó y dijo, acuérdese que el Señor dijo: ¿ocultaré esto a mi amigo Abraham? En otras palabras, ya hemos hablado de que hay etapas en el creyente: de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. El amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, el amigo sí. Y los amigos son los íntimos del Señor.
es la iglesia consagrada al final del tiempo. Cuando Dios iba a derramar sus juicios sobre Sodoma, oiga lo que le voy a decir. Dijo, ¿ocultaré esto a mi amigo Abraham? Dijo, no, le voy a decir a mi amigo Abraham. No le avisó a Lot, a Lot le avisó ya de último, pero Abraham le avisó con tiempo. Y Abraham, dice el verso 23, se acercó y dijo, oiga lo que dice Abraham, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Verso 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Oiga lo que dice Abraham, ¿en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. El Señor de todas maneras hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. De hecho la destruyó, pero antes sacó a los justos. Lejos de ti hacer tal cosa, verso 25, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Oh, hermano, esto a mí me revela que hay una iglesia consagrada que no puede, desde la perspectiva divina y dentro de las leyes divinas, no puede el justo nunca ser tratado de la misma manera como es tratado el impío. Lejos de ti, le dice Abraham, el juez de toda la tierra. Y Dios le dijo, está bien, si hubieran 50 justos, no voy a destruirlo. Usted sabe que no habían. Rescató a Lot. El único que salió, hermano, de toda la destrucción. Porque su único problema era que era materialista. Lo llevó a Sodoma. Yo creo que Dios va a rescatar a muchos materialistas y a esos del mensaje de la prosperidad en el último minuto, si es que, aparte de lo materialista que son, no se fueron a pecar. Aunque ahorita todavía hay tiempo que se arrepientan. Pero a mí este pasaje de Abraham, a mí me revela que Dios no puede destruir al justo junto con el impío. Entonces sería un Dios injusto, hermano. Y eso es imposible. Por eso es que la iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación. Pero sí va a estar en la tribulación que es eclipsis, persecución. Por el sistema, no por el anticristo, por el sistema del anticristo. Pero Israel va a ser perseguido por la persona del anticristo, que es muy diferente. Y que en la gran tribulación va a estar el impío, hermano, el impío, que con dificultad se salva. Hermano, ahora, yo creo que Dios en el último tiempo, en el último momento, va a tratar con muchos justos. Dios va a tratar con muchos justos como Lot y los va a rescatar en el último momento. Pero que hay un grupo consagrado, que ese es el que está intercediendo no solamente por Israel, sino también va, hermano, a interceder por mucho pueblo que ahorita se alejó de Dios y que esperamos ahora con esto del coronavirus se acerque a Dios de nuevo. De esto hay mucho que hablar, porque el justo Lot incluso podría representar a Israel, que se convierte en el último momento, ya cuando el anticristo se quita la máscara, y también se va en el arrebatamiento algunos de ellos.
en el último momento. Porque en el último momento Dios puede dar una oportunidad, como le dio una última oportunidad a uno de los ladrones en la cruz. En lo último se le reveló el tetragramatón, el Yeshua Hanosri Wimelesh Hay de Judem, las primeras 4 consonantes. Y le dijo: Jehová, tú eres Jesús. Oh, hermano amado, este pasaje, este último pasaje de Génesis, me revela a mí que en la justicia divina no puede tratar con el justo igual que al impío. Y no puede destruir al justo juntamente con el impío. Eso le dijo a Abraham. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Le dice en el verso 25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Hermano amado, la iglesia consagrada no va a estar en la gran tribulación. En la gran tribulación va a estar el impío, el creyente, que vivió en pecado, y Dios es, porque recuérdese, por favor, recuérdese que la salvación no es por obras. Y si las obras no salvan, tampoco te condenan. El que se va a condenar es porque no creyó en Jesucristo, no por sus obras. Se va a condenar porque no creyó en Jesucristo. Y el que se va a salvar es porque creyó en Jesucristo, no por sus obras. Entonces quiere decir, hermano, quiere decir que en la gran tribulación van a haber salvos, pero que llegaron a la gran tribulación porque no se consagraron y vivieron impíamente. Entre todos los impíos también van a haber pecadores que nunca conocieron al Señor. Porque, hermano, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, el justo es el cristiano que vive justamente. ¿Dónde quedará el infiel? Abarca no solamente a Israel, sino a aquellos cristianos infieles. ¿Y dónde quedará el pecador? Todos aquellos que no conocieron a Cristo. De esto, pueblo bendito, hay mucho que hablar, pero yo quiero decirte una verdad. Dentro de la justicia divina, Dios no puede destruir al justo con el impío. Dentro de la justicia divina, el justo no puede ser tratado de la misma manera que el impío. Guardó a Noé en medio del diluvio. Lo guardó en medio del diluvio. Es como que si lo hubiera sacado, hermano. Rescató al justo Lot que afligía su alma justa. Lo sacó. La mujer no quiso salir, se quiso quedar. Le alcanzaron los juicios. Usted sabe la historia. Su mujer se convierte en una estatua de sal. Pero había un grupo consagrado que estaba intercediendo porque hubieran 50 justos en Sodoma. Solamente el uno Lot salió de último porque Dios tuvo misericordia. Pero Dios, grábese esto, no puede nunca destruir al justo con el impío, ni tratar al justo igual que al impío. Sabe rescatar el Señor, dice, a los piadosos, y sacó a Lot todavía. Lo sacó en las últimas, hermano. Pero Abraham no lo sacó en las últimas. Abraham salió de Sodoma por voluntad propia.
porque él buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay un sector de la iglesia que está buscando a Dios con todo su corazón, que se está consagrando y que no necesitó del coronavirus para consagrarse a Dios. El coronavirus los agarró ya consagrados, los agarró apartados para Dios, los agarró arriba del monte en una relación íntima con Dios Espíritu Santo. Esos Abrahames no necesitaron de juicios correctivos. Esos Abrahames no necesitaron de un coronavirus para consagrarse. Ya estaban consagrados. Ya estaban apartándose para Dios. Ya sabían y saben que estamos en tiempos finales. Esos Abrahames, Abraham que representa ese sector de la iglesia, que no necesitaron calentarlo para consagrarse o lo sacaron en el último momento como Lot. Hermano, si la iglesia va a ser perseguida, oiga, no implica necesariamente que todos tienen que ser calentados en una persecución, no. Porque cuando la iglesia fue perseguida en el libro de los Hechos, no vivían todos carnales, no. Era para dar a conocer el mensaje, porque estaban muy cómodos en Jerusalén. La iglesia está muy cómoda en las cuatro paredes. Y si va a ser perseguida por el sistema, no es porque toda la iglesia esté carnal, sino porque hay necesidad de salir a las calles y llevar el mensaje de Jesucristo. Pero aún en medio de esa persecución por el sistema, lamentablemente va a haber un grupo grande de cristianos que ni con ello van a despertar. Y por eso van a ir a parar a la gran tribulación, en donde van a ir a lavar sus ropas. Como aquellos, hermano, 3 hebreos en el horno de fuego. Ahora, yo quiero ir terminando con esto. Que quede claro, pueblo de Dios. Y esto es lo que yo veo en la Escritura. Puedes ir a leer tranquilamente, tienes todo el tiempo del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 9. Ahí nos habla que Dios guardó en medio del diluvio a Noé. Lo guardó. Dios lo guardó. Dios sacó al justo Lot en las últimas, antes de derramar sus juicios sobre Sodoma y Gomorra. Pero ya había alguien que había salido antes. Hermano, era Abraham. Hay un pueblo consagrado que sabe lo que viene sobre la tierra. Y hay algunos a la manera de Lot que van a salir en el último momento. Hermano, por misericordia divina, pero porque viven no como Sodoma, viven afligiendo su alma, viendo todo lo que ven. Pero de Isaías 13:9 al verso 13 habla de la ira de Dios. Y Apocalipsis capítulo 12 al 17 habla de la ira de Dios. Y compare estos dos pasajes e incluso Mateo 24:15 al 22. Usted se va a dar cuenta que el 6º sello abre la ira de Dios. Y yo estoy seguro que un poco antes de que se abra el 6º sello,
la iglesia se va. Porque es imposible, grábate esto, es imposible que el Dios bendito trate igual al justo que al impío. Es imposible que Dios trate igual al consagrado como el que no se consagra. Es injusto que Dios trate igual al que vive en el temor de Dios como al que no vive en el temor de Dios. Yo termino con esto. Abraham le dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Verso 25 de Génesis 18. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. Y si aún en la persecución por el sistema a la iglesia hay muertos, van a vivir como mártires a la manera de Esteban. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. El justo, que quede claro, no va a la gran tribulación. A la gran tribulación va el impío, el infiel cristiano, parte del infiel Israel, porque algunos se van a salvar en el último y se van en el arrebatamiento. A la gran tribulación va el infiel y el pecador mundo. Hermanos amados, la iglesia, nosotros no somos hijos de ira, somos hijos de misericordia. Pero aún siendo hijos de misericordia, Dios quiere que vivamos como justos, no como impíos. El impío va a ir a parar a la gran tribulación. El justo, el consagrado, el que vive en el temor de Dios ahora, no va a la gran tribulación, hermano. La gran tribulación es la ira de Dios y nosotros no somos hijos de ira como los demás. Padre, gracias. Considera lo que digo, tú estúdialo, tú saca tus propias conclusiones. Pero yo creo con toda mi alma que en la justicia divina no se puede sentar un cristiano que vivió como carnal en la tierra, sentarse en la mesa en donde dice la Escritura que solamente al vencedor le concederá sentarse en su mesa. Al vencedor le concederá ser columna en el templo de mi Dios. No, hermano amado. No todos vamos al mismo lugar. Ni toda la iglesia es parte de la esposa del Cordero. No. No todas van a reinar con Él por la eternidad. La única que va a reinar es la reina, la esposa del Cordero. Y la única que recibe una corona es aquella que corre conforme a la regla para ganar una corona incorruptible. De esto hay mucho que hablar. Es imposible que el Dios justo trate igual al impío, al justo, igual que al impío. Es injusto que trate igual al justo, igual al pecador. No, hermano amado. La iglesia de Cristo, la consagrada iglesia de Cristo, no va a la gran tribulación. Dios me los bendiga. Quiero terminar con este canto. Con su sangre considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Es tiempo de abrir la palabra y empezar a pedirle a Dios que nos abra los ojos y nos revele. Yo quiero decirte, pueblo de Dios, nosotros no somos hijos de ira. La iglesia de Jesucristo, hay una iglesia consagrada. Lot alcanzó la misericordia de Dios. Estaba en Sodoma, pero no vivía como impío. Lo rescató de último. La única área de Lot era que era materialista.
Dios te bendiga, pueblo. Léelo, considéralo y que Dios te dé entendimiento.